Comenzamos, señoras y señores, la tertulia en este miércoles que es 5 de julio. Hoy saludando a quienes nos acompañan. Acá en estudios está Mariela de Marco, buen día. Buen día Emiliano, y a los contertulianos y a tu audiencia. Auditores, como dicen los chilenos, los auditores. Está al lado de Mariela. ¿Quién está? Agustín Iturralde, buen día. Buen día, Emiliano, buen día para todos. Los dos de espaldas a la plaza. Mirando hacia la plaza, Juan Pedro Mir, buen día. Buen día para todos. Y allá a distancia por ahora, hoy está a distancia, Brechner, Miguel, buen día. Buen día a todos. Perdón por estar a distancia, pero el resfrío manda. Sí. Mejor quédate lejos. Si estás resfriado, lejos. No traigas tus virus acá. No, tranquilo. ¿Qué les parece si vamos al primer tema? La crisis con el servicio de agua de OCE en la zona metropolitana está provocando cambios en la vida cotidiana de miles de uruguayos. Seguramente muchos de ustedes dudaron en estos días antes de consumir agua de la canilla, tuvieron que salir a comprar más agua embotellada que lo normal o han tenido problemas con calefones u otros electrodomésticos a raíz del agua con más salubridad que viene por las cañerías. Las preocupaciones van en aumento, además, en la medida que el embalse de Paso Severino, que es la principal fuente de agua dulce en esta región del país, está a punto de secarse por completo. Y, por otra parte, los pronósticos de precipitaciones no son alentadores. En ese panorama, el presidente Luis Lacalle Pou ya adelantó que el agua de OCE puede no llegar a ser bebible próximamente, si no llueve antes de que terminen las obras que OCE inició para enfrentar de forma parcial toda esta coyuntura. Con ese contexto que yo acabo de trazar, la pregunta va a los tertulianos, bien a lo personal, ¿no? Bien a lo individual. ¿Cómo están viviendo estas horas? ¿Cómo se manejan en medio de este panorama? Para empezar, ¿están preocupados? ¿No están preocupados? ¿Qué medidas han tomado? Juan Pedro, a ver, empezamos contigo, que hace tiempo que no venía. Bueno, sí, yo estoy muy preocupado, ¿no? Muy preocupado, creo que nunca me he imaginado una situación así, creo que le pasa a la enorme mayoría de los uruguayos. Siempre en ese mito del Uruguay, la penillanura suavemente ondulada, regada por ríos, etcétera, etcétera. Creo que el hecho de ver que las reservas de agua potable para nada más ni nada menos que el área metropolitana están en peligro, fruto de múltiples causas, a mí me ha dado, a mí y a mi entorno familiar, una dosis de preocupación y de angustia, ¿no? Por supuesto, cambiar los hábitos comunes, como era tomar agua del grifo para los usos cotidianos, pero eso es y comprar agua embotellada, pero bueno, por suerte uno tiene unos ingresos que le permiten comprar ese insumo, no desestabiliza la economía familiar. Sin embargo, uno es consciente que hay decenas de miles de uruguayos que ven afectado su vida cotidiana por esto. Pero aparte pensar en el futuro, ¿no? Pensar en el futuro de que es una muestra de cómo en Uruguay, yo siento que esta es otra muestra más de cómo en Uruguay, hasta que no tenemos el problema estallado, no nos damos cuenta que el problema está. Y que los problemas importantes, atrás de una eterna autocomiseración, de una eterna autoindulgencia con uno mismo como país, pensamos que nunca nos va a pasar. Nunca van a reventar los bancos, nunca va a haber golpe de Estado, nunca se va a acabar el agua, hasta que pasa. Entonces, ojalá como sociedad podamos pasar raya a esto, que así como nosotros mejorar nuestros hábitos particulares, optimizando el agua, como sociedad, después de esto, podamos dar vuelta y ver hacer en el agua y en otros temas las cosas que hay que hacer. A ver, pero como era la idea ir por las experiencias y las conductas personales, a propósito de lo que dijiste recién, te pregunto concretamente, sí. ¿Tú estás, o ustedes en tu casa, están bebiendo el agua de OCE o no? La usamos para la cocina. Para cocinar, para sí. la cocina. Para cocinar, pero no para beber. No, para beber ya desde el comienzo de que se empezó a sentir el agua salada, ya para beber no se usa el agua. A ver, en ese punto en particular, Mariela, ¿en tu casa? Yo hace muchos años que no tomo agua de OCE para tomar agua, digamos, pero sí la usaba para todo lo demás. Y ahora no la uso prácticamente para nada que no sea la higiene. ¿Para cocinar tampoco? Salvo, qué sé yo, hervir la pasta, te diría que para todo lo de... Por hacer una sopa, por ejemplo, no la uso ya. Uso agua mineral, sin gas, naturalmente.
O sea, lo que gasto mucho más es agua sin gas. Antes tenía más agua con gas, porque es la que me gusta tomar a mí. Después, hace muchos meses, yo tengo muchísimas plantas y hace muchos meses que vengo reciclando el agua, o sea, reusando el agua del enjuague de los platos o de lavarme los dientes, esas cosas la usaba para regar las plantas, para la cisterna, la uso para lavar los pisos, toda una dinámica que nunca se me había ocurrido. También ahí te das cuenta la cantidad de agua que desperdiciamos. Ajá, ese es todo un razonamiento que deberíamos hacer. No, en mi sistema artesanal de recolectar el agua para reusarla, que uso bidones y cosas así, no te puedo decir la cantidad de agua que juntás a lo largo del día solo con eso. Sí, el ejemplo, agua que puedo juntar, la que ejemplo, no puedo juntar, la del lavarropa, la del lavavajilla, esa se desperdicia. Y es interesante constatar cuántos litros de agua se pierden mientras uno espera que la ducha largue agua caliente, ¿no? Exacto. Mientras sale agua fría de la ducha, ¿cuántos litros se pierden habitualmente? Impresionante. Esa agua conviene hoy recogerla, ¿no? Y utilizarla, por ejemplo, para la cisterna. Agustín, ¿tú estás bebiendo el agua de OCE? Agua, para tomar agua, como Mariela, ya hace muchos años que para tomar agua no tomo agua de OCE. No sé desde cuándo salía a fecharlo, pero ya hace unos cuantos años. Hace tiempo. Ya sí el mate y el café. Creo que el principal cambio, así por lo menos en mi libro, el mate y el café, que sí lo hacía con agua de OCE hasta que empezó todo esto y empezó a cambiar el gusto del mate y el gusto del café. Ese fue capaz que el principal cambio práctico fue que dejé de hacer el mate y el café con agua de OCE. Y bueno, y después todo lo demás lo hacemos con agua dulce. Cocinar, eso no hemos cambiado hábitos. ¿Para cocinar sí? Sí, para cocinar sí. Sí, para cocinar sí. No distinguís qué plato sí, qué plato no. Todos van con agua dulce. No, van. Déjame cerrar esta rondita justamente con Miguel. ¿Y tú qué haces con el agua de OCE? ¿Cómo la consumís? A ver, el agua de OCE para tomar la hace muchos años que no lo tomamos. Tenemos agua bidones, o sea, ya hace muchos años. Ninguno tenía filtros, ninguno acá en esta mesa. Sí, yo tenía filtros también para la cocina, para lo que se usa para cocinar, digamos. Ahí tenía filtros, ¿tá? Y con esta crisis básicamente no usamos para cocinar agua de OCE, pusimos filtros en las duchas que dicen que reducen un poco el tema de la salinidad, uso baldes para recoger el agua mientras uno se ducha, y después puede usarlo con las plantas, o sea, no llegamos a la sofisticación de Mariela en el reciclado, pero sí lo más posible que se pueda para usar para las plantas. Lo que también trato de hacer es ir al club y bañarme en el club, ya que voy a hacer ejercicios y el club tiene agua de pozo, entonces uno se puede quedar un rato más largo en la ducha que la reducción de horario que hacemos en casa, digamos. Pero ha sido o sea, el no usar para nada el agua es una cosa complicada, salvo obviamente para limpiar en casa, para limpiar y para la higiene, ¿no? Pero en lo que es consumo, todo sin agua de OCE, y además se hace muy difícil cuando la televisión muestra el estado de Paso Severino y todo eso, y el barrial que hay, se hace muy difícil pensar que la gente tome el agua, salvo última emergencia, ¿no? Sí, a ver, otras preguntas. ¿Cuánto dura la ducha de cada uno de ustedes? No, corto. Soy de duchas cortas. Sí. ¿Y son de ir prendiendo y apagando el grifo durante la ducha o no? ¿No llegan a tanto? En invierno no. Eso es, sí, yo lo he hecho varias veces. En invierno no. Yo lo he hecho varias veces de prender y apagar. Igual las duchas ahora son mucho más cortas de lo que eran. Y algunos hábitos, o sea, lo que termino a uno haciendo es prendiendo y apagando, siempre y cuando no haga mucho frío, en cuyo caso seguimos con la ducha prendida. Perdóname, Mariela. Lo otro que hago es que postergo un poco el encendido de lavarropas, digamos, o sea, le pongo más ropa. Y lo mismo con el lavavajillas, estiro un poco el lavado. Porque siempre
no sé si ustedes prenden el lavarropa y el lavavajilla, pero siempre cabe algo más, ¿no? Y es un poco lo que hago, porque no usarlo se me hace muy complicado, porque uno termina siendo cómodo, ¿verdad? Por algo tenemos esos aparatos. Pero bueno, hago eso, estiro un poco. Y en la ducha, que soy de duchas largas, bueno, ahora son mucho más cortas. Y lo que es bien complicado, no sé si ustedes varones se dan cuenta, sobre todo Emiliano capaz que no, es qué complicado lavarse el pelo con esta eso fue una agresión directa. Eso fue objetiva una observación. Mirá, me lavo en el club con agua dulce. A tu diestra también. Yo estaba a punto de decir que he bajado maravillosamente mis tiempos de ducha, pero claro, puedo hacerlo porque con el cabello no necesito demasiado tiempo. No tenés problema. ¿No? Las mujeres claramente dedican más. Sí. Acá hay un oyente que dice: mi esposa demora 26 minutos en la ducha, yo solo 6, dice el oyente. Pero veo la foto y resulta que es bastante depelado el hombre. Claro. ¿No? Sí, lo otro que queda hacer es bañarse menos, pero eso me cuesta horriblemente. Quitarme el hábito de bañarme todos los días me cuesta horriblemente. Pero he llegado a pensar eso, bueno, ¿qué tal bañarse día por medio? Qué sé yo, es tremendo. Pero hay un punto. Por supuesto no me lavo el pelo todos los días, no, eso no. ¿Decías, Miguel? No, que yo me pregunto si todos lo hacemos por conciencia esto. La pregunta que me hago es, ¿tiene sentido todo esto que estamos haciendo por conciencia? Porque si tarde o temprano vamos a tener el agua no bebible, ¿por qué no asumir directamente que el agua es bebible o no bebible? O sea, porque a mí me da la sensación que es más profunda la discusión, porque estamos haciendo un acto, entre comillas, heroico de cada uno, de que trata de ahorrar, y en realidad tiene cero impacto. Absolutamente cero. Entonces no tiene sentido en algún momento. A mí me gusta que en su momento el presidente dijo: cuando esto se acabe va a haber. ¿Por qué estamos esperando al último día? Porque estamos esperando al último día. ¿A qué? No te entiendo la pregunta. Al último día a decir: ahora no es bebible el agua. No, es que no es. Porque si no es bebible el agua, tenemos agua de sobra. A mí este concepto del agua bebible me parece pésimo, la verdad. No, pero porque bebible, digo, es el aguajane también, ¿no? O el fabuloso, y no lo tomamos. Ponete los auriculares, Mariela, a ver, porque si no, Miguel habla y no lo escuchás. ¿Qué decías, perdón, Miguel? Que mi pregunta es, en el mejor de los tonos y no haciendo polémica ni nada, si no tiene que tiene que ver con otros temas de cómo es nuestra sociedad, si no tiene sentido asumir y decir, bueno, si el agua no fuera potable, no tendríamos escasez de agua, ¿correcto? Porque se mandaría otro agua y a otra cosa. Sabes que no es tan así, Miguel, ¿no? Incluso el agua no potable, esta agua más salada, no es seguro que la podamos tener en los próximos días. Eso surgía ayer en la entrevista con el ingeniero Danilo Ríos, ex gerente general de OCE. Él explicaba lo siguiente: se construyó esta presa allí en Velastiquí para retener agua del Santa Lucía, aguas abajo del embalse de aguas corrientes. Es agua salada, porque es agua que está mezclada con agua del Río de la Plata. Con esta presa se la retiene allí entre Velastiquí y aguas corrientes. Y se regula justamente el funcionamiento de esa presa en función de las mareas. Exacto. En función de las mareas. Y podría ocurrir, según el desarrollo de las mareas, que no se pudiera rellenar, que no se pudiera volver a llenar esa presa de Velastiquí, digamos, ¿no? Y por lo tanto, podría pasar que no hubiera ni agua salada. Es un riesgo que está por delante. No hay bombas. Es un riesgo que está por delante. ¿De bombeo? Sí, pero ¿para bombear de dónde? Del Río de la Plata. Pregunto. Bueno, sí. Me imagino que ese es otro recurso a utilizar. Pero lo que señalaba Ríos ayer es que hasta esa agua, el agua mala, no la podemos dar por asegurada. Por supuesto que mientras tanto está en curso esa obra para traer agua dulce del río San José.
Pero esa agua dulce, primero va a demorar en llegar porque los trabajos demoran alguna semana más, y segundo, a su vez, dependerá de cuánta agua tenga el río San José, llegado el momento, ¿no? Es el conjunto de variables. Porque es la misma cuenca prácticamente, es, ¿no? Inquietante, ¿no? Agustín, casi no has hablado. No, a ver, me gustó lo que arrancó Juan Pedro. Me parece que nos creemos que nunca va a pasar en Uruguay, ¿no? Y ahora estamos todos hablando de nuestra experiencia personal, cómo nuestra cotidianidad cambió. A diferencia de muchos otros temas que hablamos acá y que uno siente que a mucha gente, no sé a qué porcentaje, pero un porcentaje de la población le da igual, Astesiano, los líos que son más políticos, esto todos abrimos la canilla y sale o no sale, es algo diferente. Realmente es algo que nos intercepta a todos, como dijo Juan Pedro, no a todos por igual, ¿no? No a todos por igual. Creo que obviamente hay diferencias y bueno, sí, a mí me gustó, en referencia a lo que decía Miguel, bueno, la importancia, creo que Miguel iba por ahí, de tratar de sincerar la discusión. Y en ese sentido vi como los ojos lo que dijo el presidente de bueno, va a haber un momento en que el agua realmente vamos a tener que hacer otra cosa porque se usa el terno bebible, que bueno, quizás para algunos no es el más indicado, pero bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver, creo que estamos en este tema de herramientas que están tratando de hacer en un hora a hora, de ver si logramos zafar por un hilito o si efectivamente vamos a hacer algo, tener algo cualitativamente distinto, que obviamente va a cambiar la cotidianidad aún más de todos, en particular de los que menos tienen, evidentemente. Yo hay una cosa que a mí me tiene, a mí vos preguntaste cómo uno se siente. Yo realmente me siento muy mal por el tema, porque me da la sensación que la enseñanza que estamos dando a la sociedad, a los más jóvenes, de todo lo que está pasando es terrible. O sea, en vez de asumir que hay que hacer, estamos buscando culpas para atrás y más para atrás. El que tiene que hacer no hace y sigue en su puesto de trabajo. Porque, digamos, todas las peores enseñanzas estamos, o sea, yo lo digo en tono jocoso, lo único que hemos podido hacer en forma clara es rezar. Ahí sigue un mandato, vamos a rezar, el arzobispo dijo que rezar. Lo digo en tono irónico porque me duele pensar en una sociedad que frente a una crisis que viene hace meses, estamos hoy corriendo a ver dónde conseguimos los caños. Y el responsable de conseguir los caños sigue en su puesto. ¿Qué enseñanza le damos a alguien? ¿Que nadie se equivocó en todo esto? A mí me duele porque olvidémonos de la discusión de si de la Casupá, no Casupá, si esto, si otro, es otras discusiones. Pero esto, que estamos mirando el agua marrón, que no sabemos si va a haber agua, todo eso, lo sabemos hace meses, que había un 2% de chance. Estamos hablando de $30 millones que gastaron. No lo entiendo, no entiendo que todo tenga un folclore, realmente no lo entiendo. Si había una unidad desalinizadora, ¿no se podía haber traído en diciembre? ¿No se puede comprar en el mercado? No sé, me da la sensación, a mí me tiene muy mal por lo que implica una sociedad que está esperando que venga un milagro y que llueva. No lo puedo creer, ¿qué enseñanza estamos dejando? Hay que asumir las responsabilidades pero eso si quieren dejemos para otro día eso, pero tenemos que hacer algo, no correr contrarreloj a buscar una bomba que bombee el agua del San José y a conseguir los caños a toda máquina. Yo no hablo ya ni de las contradicciones, de cuánto demora, no demora. Cuando anunciamos algo debería estar al día siguiente haciéndose, no esperar un mes y medio para hacer. No entiendo por qué demoramos un mes y medio para bajar el valor de los impuestos. Que el agua potable pague Messi es insólito, o el agua digamos embotellada. No lo puedo entender. ¿Qué enseñanza queremos que nuestros jóvenes aprendan de esto? Hoy veía en el diario El País una foto, insólita foto, ¿no? Una foto que registra el ingreso al país de camiones con una parte de las tuberías que se están instalando para esa obra en la que se busca traer agua del río San José hacia el río Santa Lucía, ¿no? O sea, parece, vamos a aplaudir la llegada de esos camiones. Sí. Pero claro, faltan otras partidas de caños y bueno, y falta la bomba, y los tiempos no se sabe muy bien si calzan, si hay que buscar otros proveedores para esos caños. No, lo que dice Miguel es tal cual, ya lo había dicho en otro programa, la crisis
digamos, la crisis agrícola, como no me sale ahora la palabra, se decretó, por falta de lluvia, se decretó en octubre. Y con el agua para consumo humano no se hizo absolutamente nada. En realidad, en junio es que OCE decide hacer la obra del río San José y por lo tanto comprar los caños y todo lo demás, y para el trasvase de un río al otro, y lo que pasó fue que Brasil no tenía capacidad de entregarnos los caños porque los fabrican, no están allí hechos esperando por nosotros hasta no sé qué fecha, ahora que empiezan a venir. Entonces digo, la crítica que hace Miguel de que esto no se manejó con previsión, digámosle, o con pensamiento estratégico, diría yo, eso es totalmente evidente. Es evidente en el corto plazo, o sea, de octubre acá, pongámosle octubre, si quieren digan noviembre, es lo mismo, es decir, de noviembre a junio ya podía estar hecha esa obra, por lo menos comprado los caños, que me parece que se iban a usar igual en otra cosa si no se usaban para esto. O sea, yo entiendo lo de decir, bueno, lo que pasa es que esta obra no la podemos hacer porque es una obra que después hay que deshacerla, ¿no? Es decir, no es una obra que nosotros necesitamos, a diferencia de Casupá, no es una obra que podamos mantener para resolver este tema. Pero el asunto es que había que tener previsiones y no las tuvimos. Y eso es, digamos, la uruguayesa en su peor versión. Entonces, ¿qué aprendizaje deja esto? Yo creo que deja un aprendizaje, ¿cómo no? Justamente eso, es decir, nosotros que somos tan autocomplacientes con nosotros mismos en millón de cosas, en esto tenemos que asumir que nos equivocamos. ¿Qué sé yo? A mi nieto de 8 años en la escuela le enseñan que Uruguay no tiene desastres naturales. Entonces yo digo, no, mi amor, Uruguay no tiene terremotos, no tiene volcanes, no tiene tsunamis, pero tiene inundaciones, tiene vientos, tiene... Entonces le tengo que explicar esas cosas, porque si no él cree que vive en un país donde nunca va a pasar nada. Digo, siempre en la idea de que a los niños no hay que angustiarlos demasiado, pero tampoco mostrarles una realidad que es totalmente equivocada, pero totalmente equivocada. Sí, sí. Hay oyentes que dicen, ojo, no nos flagelemos de esa forma. ¿Cuántas ciudades en el mundo hay, cuántos países en los cuales el agua de la canilla no se puede beber, ¿no? Bien, sí. Y uno recibe la advertencia cuando llega, si vas a tomar agua, comprate la botellita, la de la canilla, no la toques. Igual es medio mito eso de que el agua nuestra era de gran calidad. Yo les dije hace años que no tomo agua de la canilla, y cuando le preguntaste a Miguel desde cuándo, bueno, o a no sé quién, yo desde aquella amenaza de cólera por los 90 y pico, desde ahí empecé a no tomar más agua de la canilla. Una adelantada. Pero bueno, hay otros comentarios a propósito de cómo hemos manejado este servicio en Uruguay y sobre todo en el área metropolitana, y los aprendizajes que deberían surgir, ¿no? ¿Cuántos aspectos hemos descuidado? No solo, bueno, el hecho de depender de una única fuente y una única usina potabilizadora, porque en el área metropolitana tenemos esas dos debilidades, ¿no? Exacto. Sino después otros puntos. Por ejemplo, hoy a raíz de estos pozos que se están haciendo en el Parque Valle, de los cuales se está obteniendo agua, y eso es muy práctico para abastecer a los hospitales y sanatorios que hay en los alrededores, había oyentes que señalaban, ojo que hay algunos de los sanatorios y hospitales que tienen pozos propios. Sí, varios. Y eso está muy bien, pero la pregunta es ¿por qué los demás no tienen? O sea, el Pereira Rosell, por ejemplo, ¿por qué no tiene pozo propio o pozos propios ya que está en esa zona? Entre otras cosas porque interfiere, o sea, una hija mía trabajó en Dinagua hasta no hace mucho, y entonces me contaba que hubo otro sanatorio que perforó y quería usar esa agua y le empezó a salir menos a otro sanatorio que tenía un permiso previo, que, o sea, perforaron y fueron a dar a la misma corriente. O sea, pero digo, tampoco es que sea tan fácil y que el agua subterránea sea infinita, porque pero no tampoco es física cuántica esto, gente. Tampoco es física cuántica. Perdón.
Miguel, ¿qué decías? Que no es física cuántica, con un mínimo o sea, que haya empresas que no tengan pozo de agua es un absurdo si dependen del agua. Tendrán que ver cómo lo resuelven. Sí. No, pero además, a donde voy es, ¿cuál es la política? ¿Qué política hay en cuanto a perforaciones y coordinación en esta materia? ¿Cuántos pozos podría tener Montevideo? ¿Cuántos no? ¿En qué lugares deberían estar? Eso no parece ser algo que esté organizado, es algo más espontáneo. Está bastante organizado en el sentido que hacen falta permisos, los otorgan en agua, digo, sin contar que haya gente que perfore clandestinamente, que eso en Montevideo parece más improbable, ¿no? Porque no se puede hacer clandestinamente, pero sí en zonas rurales, sí. A ver, ¿qué ibas a decir, Agustín? No, a ver, un poquito creo que no es el espíritu de hoy y creo que vinimos como a darle otro foco. Sí, y enseguida fuimos a las consideraciones más generales. Y bueno, me parece en ese sentido de orden agregar, creo que es muy pertinente muchas de las cosas que planteaba Miguel y Mariela, que creo que es evidente que hay responsabilidades de los últimos meses, de cómo se gestionó esto, me parece que es evidente. Ahora, si planteamos eso, Miguel iba a decir, no por buscar el culpable, pero alguien tiene que ser culpable, te quedamos en un terreno medio ahí. Yo no quiero culpable, Agustín. No, pero déjame terminar la idea. Lo que obviamente el déficit con esto es de décadas, ¿no? Sí, Volvemos a lo mismo de siempre, lo que hablamos 5 veces esta mesa, pero dada la conversación me siento obligado a plantearlo. Ni siquiera de los gobiernos del Frente Amplio pasados de décadas del Uruguay, de que sabíamos de los límites que teníamos, de la fragilidad, en los últimos años hubieron llamado a atención. Haciendo memoria, hubo un momento yo entiendo en el orden de los 10 años, donde fue el furor de los filtros y que empezamos muchísimos a tomar agua embotellada, que tomábamos antes agua de la canilla, y hubieron amenazas, advertencias varias, y no se hizo las obras de infraestructura. No es un problema de agua, sino de falta de infraestructura. Entonces, creo que en eso yo me quedo por donde empezó Juan Pedro, para mí, que es, nos creíamos que nunca iba a pasar, que en este país no pasa nada, que al final no pasa, que al final ya habíamos tenido alguna amenaza, pero había llovido y se había distendido, acá no va a pasar. Bueno, ahora está ahorcando y bueno, en ese sentido, y traía en mente la misma analogía de Juan Pedro del golpe de Estado ahora con lo de los 50 años del golpe que escuchamos, que se decía en el 71, en el 72, en el 73, pero Uruguay es distinto, pero acá no va a pasar nada, pero hace 15, 20 años que estamos estancados, que hay conflictividad, que ya dejamos ser la Ciudad de América, que hay una degradación del sistema político. No, acá no va a pasar. Bueno, al final pasa. Bueno, en eso obviamente tenemos, y Emiliano acá tiene delante de la mesa un libro de una Argentina sobre la excepcionalidad uruguaya, y hay muchísimas cosas de que es verdad. Nos encanta. Que nos encanta, pero hay que tener mucho cuidado con la autocomplacencia. Y bueno, y en eso me suscribo todo lo que se dijo, lo que dijo Miguel, lo suscribo. Simplemente me parece que es de orden el marcarlo en un periodo más largo. Yo creo que esto puede ser. Pero acá están, si no se ponen los auriculares. Dale. Juan Pedro, que ha hablado Dale vos, Juan Pedro. Arriba. No creo que vamos a salir de esta situación más tarde, más temprano. Es lógico. Ayer escuchaba, antes éramos todos especialistas en COVID, ahora todos somos especialistas en meteorología y andamos con el radio bien. ¿Sabes qué otro paralelismo hay con el COVID? La duda, por ejemplo, para los medios de comunicación en cuanto a cómo manejar este tema. Claro. Estamos ante una emergencia gravísima, un drama que se cierne sobre la población del área metropolitana, o no, todavía es una situación manejable, ¿no? ¿Cómo no crear pánico? Claro. ¿En qué punto colocar la información, el análisis? Hay una responsabilidad. Tomando lo que decía Miguel, yo creo que hay una responsabilidad concreta, quizá no es el momento ahora, podemos hablar más adelante, una responsabilidad concreta de las autoridades actuales y una responsabilidad de larga duración de distintos actores, los actores políticos, los actores universitarios, los supuestos estrategas nacionales, como es las Fuerzas Armadas, que en algún momento se golpeaban el pecho diciendo que pensaban estratégicamente y tomaban el agua, y mutis por el foro. O sea, hay distintas responsabilidades a largo plazo y a corto plazo. Pero eso creo que capaz que después, cuando pase, lo mejor es pasar a raya y ver cuáles son las de cada uno. Pero creo que esto nos tiene que llamar la atención. A mí al menos me desequilibra a la hora de pensar. Este es otro de los puntos donde nos merecemos repensar nuestro país.
entre otras cosas, porque esto habla de un modelo de desarrollo, habla de un modelo de consumo, habla de un modelo de cómo siempre estamos atrás de lo inmediato. Hemos entrado a una lógica, claro, como el agua era un tema de larga duración, no era una cosa inmediata que se veía, no se abordó. Entonces hemos sido capaces de resolver problemas inmediatos y no somos capaces de resolver temas importantes. Exacto. Yo creo que ese es el punto donde se juega nuestra civilidad y nuestra emergencia de la capacidad de querer al Uruguay públicamente más allá de nuestras diferencias. Y eso es lo que ojalá podamos poner arriba de la mesa, que tiene que ver la academia, que tiene que ver los actores políticos, que tienen que ver los comunicadores, los educadores, las familias, lo que hacemos nosotros de la puerta de casa para adentro y cómo implica. Entonces yo creo que ojalá que cuando pasemos el temporal, que ojalá pase, vamos a tener que pasar una raya y ver cómo abordar este tema y otros temas que están arriba de la mesa. Antes de cerrar por hoy el tema, agrego uno de los varios mensajes que llegan desde la audiencia y que marcan inconvenientes que se están dando en el servicio de OCE. Ya lo había mandado esta oyente cuando fue en el día de ayer. Vivo en la zona de Tres Cruces, hace 3 días que el agua se corta desde las 13 hasta las 18 horas aproximadamente. Este es el tercer día con este problema, tengo menores en casa por el adelanto abrupto de las vacaciones. Eso era el mensaje que nos mandaba ayer. Hoy pone, miren mi caudal de agua a las 10 de la mañana y nos acerca un video que muestra la canilla. Nada, y después directamente 0. Sí. En mis canillas no sale agua. O sea, ni la no bebible o la fea, ni la salada sale. Sí, sí. ¿Qué está pasando? ¿Cuáles son estos inconvenientes? De vuelta, acá sería bueno tener información nítida de parte de las autoridades y la comunicación no está siendo lo ágil que creo que la población necesitaría. Estos inconvenientes están dándose en varios lugares de Montevideo. ¿Qué causa tienen? ¿Es porque se está haciendo reparaciones y entonces para las reparaciones hay que cortar el servicio? ¿Es porque se está haciendo maniobras? El fin de semana pasado existió ese término, maniobras. Se han estado realizando maniobras que no sabemos ni qué son en determinados lugares de la capital. ¿O es que se está regulando el servicio para no exigir de más a Paso Severino, etcétera? Esta información que varios oyentes reclaman no está. No podemos darla, no podemos dar la respuesta, ¿no?